Buenas tardes. Mi nombre es Linda Higueras y tengo el honor de participar en este seminario organizado por el Red de Apoyo de Cerebros, de nombre Brain Support Network en inglés, y la Universidad de Stanford. Yo soy hija de un paciente de cuerpos de Lewy y la lectura de hoy día me hubiera ayudado mucho en el 2007 cuando averiguamos el tipo de demencia de mi padre. Lamentablemente, no existían estos recursos como ahora. Mi padre falleció en el 2011 y me importa mucho seguir compartiendo todo tipo de información y recursos para ayudar a otras familias. De hecho, esta presentación estará disponible en el canal de YouTube en pocos días para compartir con otras personas. Si ustedes quieren hacerle preguntas a la doctora Abdelnour después de su seminario, por favor les escriben en el espacio de las preguntas y respuestas, ahí en su pantalla. Es un cuadrito que dice Q&A, Q y A. Bueno, ahora me da mucho placer introducir a la doctora Carla Abdelnour. Me gustaría invitar a Carla a describir su historia personal y cómo fue que vino a Stanford para hacer su investigación sobre las enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias por la presentación, Linda. Para mí es un honor participar en este seminario hoy y agradezco a las personas que se están uniendo. Mi nombre es Carla Abdelnour, soy neuróloga y soy venezolana de nacimiento. Estudié mi carrera de medicina en Venezuela y luego me fui a España a estudiar la residencia de neurología. Tras terminar la residencia, comencé mis estudios de doctorado y me especialicé en el doctorado. Mi tesis estaba especializada en la demencia por cuerpos de Lewy. Y mi motivación principal en dedicarme a este tipo de demencia eh, fue ver durante la práctica clínica las necesidades de estos pacientes, a diferencia de otros tipos de demencias, y la, mm, la poca cantidad de recursos terapéuticos, y no terapéuticos disponibles para este tipo de pacientes en particular. Y a mí me motiva mucho la fortaleza y la resiliencia de mis pacientes y sus familiares, porque es lo que me hace seguir adelante en investigación. Yo decidí cuando hacía la práctica clínica que esta enfermedad era muy dura y yo odiaba ver cómo mis pacientes empeoraban y no tener la cantidad de recursos que me gustaría tener para darles, y por eso decidí formar parte de la solución. Y la solución es realizar investigación para conocer mejor estas enfermedades, y por eso hice mi tesis doctoral. Y ahora me vine a Stanford a continuar los estudios de investigación en un postdoctorado que estoy realizando con la doctora Kathleen Poston, para buscar mejoras en nuestra capacidad de diagnóstico que luego resulten en mejores tratamientos para los pacientes. Perfecto, gracias. Ahora, para empezar, Carla, con tu presentación, por favor. Sí. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Y yo quiero comenzar la presentación explicando hoy, mi mensaje principal es que la demencia por cuerpos de Lewy forma parte de una enfermedad que lleva el mismo nombre, que es la enfermedad por cuerpos de Lewy, eh, y que tiene muchas similitudes con la enfermedad de Parkinson. Por lo que la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy son dos caras de una misma moneda. A lo largo de la presentación se darán cuenta que yo utilizaré términos bastante similares, con lo cual a veces puede ser un poco más complicado ver las diferencias. Yo intentaré ser clara para poder explicarles bien las diferencias, aunque reconozco que la terminología puede ser un poco confusa, y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas para poder aclarar cualquier duda que no se haya podido responder. Pero
El mensaje que quiero que se lleven es que en realidad hay dos enfermedades muy similares, que son dos caras de la misma moneda, que son la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy, y que estas dos enfermedades eh, llevan este nombre por este señor que era Friedrich Lewy, que fue quien describió la enfermedad por cuerpos de Lewy porque fue el primero que vio unas estructuras dentro de las células cerebrales que luego llevaron su nombre. Como comentó Linda, yo estoy actualmente en la Universidad de Stanford, soy postdoctoranda, soy médico y neuróloga e investigadora. Y estos son mis conflictos de interés porque también, entre otras cosas, formo parte de la junta directiva de la Lewy Body Dementia Association. El día de hoy les voy a hablar principalmente de qué es la demencia por cuerpos de Lewy. Vamos a definir y desengranar, desintegrar ese concepto y luego les voy a explicar un poco cómo hacemos el diagnóstico. Muy bien, comenzamos con la definición de la demencia por cuerpos de Lewy. Antes de ir directamente a la demencia, más adelante explicaré a qué me refiero yo cuando digo demencia. Quiero empezar explicando qué es la enfermedad por cuerpos de Lewy y ya veremos un poco más adelante las diferencias. La enfermedad por cuerpos de Lewy desintegra. Vamos a ir separando las palabras. Es una enfermedad neurodegenerativa. La palabra neurodegeneración significa, como el nombre lo dice, degeneración del sistema nervioso. En este caso, de las células cerebrales, de las células, de las neuronas, de las células que tenemos en el cerebro. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas, no solo la enfermedad por cuerpos de Lewy. Y les voy a mostrar ahora un esquema que espero no se asusten, pero esta es la clasificación actual de las enfermedades neurodegenerativas. La forma en que nosotros clasificamos estas enfermedades depende de unas sustancias que se acumulan en el sistema nervioso. Entonces, dependiendo de las sustancias que se acumulan, llevan un nombre u otro. Como ven, este es un esquema bastante complejo porque este problema es bastante complejo. Y como les decía, no quiero que se asusten, solo quería con este esquema presentarles que hay varias enfermedades neurodegenerativas y una de ellas es la enfermedad por cuerpos de Lewy. Ahora, ¿por qué la llamamos por cuerpos de Lewy? ¿Qué son esos cuerpos de Lewy? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, los cuerpos de Lewy son unos depósitos, unos acúmulos que son redondeados de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Por una razón que no conocemos y que estamos estudiando, esta proteína, esta sustancia que tenemos todos normalmente en el cerebro, hace un mal plegamiento y se empieza a acumular dentro de la célula cerebral, en esta estructura que se llama cuerpos de Lewy. Y ese proceso hace que las neuronas se les queda como basura adentro y se empiezan a morir. Eso creemos que está asociado a la degeneración. Aparte también hay neuritas de Lewy que son depósitos fuera de las neuronas y todo este proceso es el que creemos está asociado a la muerte de estas células cerebrales. Hay tres enfermedades que tienen depósitos de alfa-sinucleína, que son la demencia por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson y la atrofia multisistema. En la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson, estos depósitos están dentro de las neuronas y en la atrofia multisistema, aparte de que pueden estar en las neuronas, están también en otras células cerebrales que se llaman células gliales. Y estos son términos muy técnicos que no son súper importantes. Yo lo que quiero que con esto vean es que estas proteínas se pueden depositar en varias enfermedades, no solamente en la demencia por cuerpos de Lewy. Y eso explica un poco por qué los síntomas que presentan los pacientes son bastante similares. Bueno, y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es esto de la enfermedad de Parkinson y por qué si yo me he apuntado hoy a una charla de demencia por cuerpos de Lewy estamos hablando del Parkinson? Bueno, porque lo cierto es que antes hablábamos, antes de empezar,
Podríamos haber sido un poco más creativos a la hora de escoger los nombres de las enfermedades, pero hemos hecho un poco una ensalada y lo que resulta es que la enfermedad por cuerpos de Lewy, en realidad, cuando hablamos de eso, nos referimos a que estos pacientes tienen enfermedad de puede ser una enfermedad de Parkinson o puede ser una demencia por cuerpos de Lewy. Y a esto en inglés se le llama Lewy body dementias, pero en castellano Lewy body dementias y demencia por Lewy body es que es lo mismo, lo vamos a llamar similar. Entonces, para contextualizar, tenemos que la enfermedad por cuerpos de Lewy puede ser enfermedad de Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy. ¿Qué pasa? Que los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden o no tener deterioro cognitivo. Entonces, un paciente con Parkinson sin deterioro cognitivo, en el tiempo, en la evolución de su enfermedad, puede desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia. Y esa demencia es muy similar desde el punto de vista clínico a una demencia por cuerpos de Lewy. Y a esos dos tipos de demencia en inglés, la de Parkinson, la enfermedad de Parkinson con demencia, la demencia por cuerpos de Lewy se le llama demencias por cuerpos de Lewy. Entonces, yo lo que quiero que también vean con este esquema es que las enfermedades neurodegenerativas ahora las entendemos como un continuo. Es decir, que los pacientes presentan síntomas que evolucionan en el tiempo y pacientes que no tienen deterioro cognitivo, por ejemplo, por enfermedad de Parkinson, luego con el tiempo pueden desarrollar síntomas cognitivos. Igualmente, ahora nosotros en investigación identificamos a pacientes que están en fases previas a la demencia por cuerpos de Lewy que estarían aquí como un deterioro cognitivo leve. ¿Y cómo hacemos nosotros la diferenciación? ¿A qué me refiero yo cuando digo demencia, deterioro cognitivo leve? Esos términos, ¿qué significan? Bueno, para yo saber como médico si un paciente tiene deterioro cognitivo, tengo que responder 3 preguntas claves. Una, tengo que saber si el paciente o la familia, o puede ser el médico también, han identificado síntomas o signos cognitivos en el paciente. Lo primero son los síntomas. Si el paciente identifica que tiene, por ejemplo, dificultad para recordar información nueva. Luego tengo que saber si los test, si las pruebas cognitivas están alteradas. Entonces, las funciones cognitivas, la memoria, el lenguaje, la orientación, todo eso nosotros tenemos unas pruebas con las cuales podemos identificar si existen fallos o no. Porque cuando se administra la prueba se obtienen unas puntuaciones y esas puntuaciones, dependiendo de la edad, el sexo y la escolaridad, las buscamos en unas tablas y vemos si están alteradas en esa persona o no. Lo otro que tenemos que saber es si esos fallos cognitivos afectan o no la capacidad de la persona para hacer las actividades de la vida diaria o si esa persona es independiente para todo. Entonces, cuando una persona tiene cognición normal, que nosotros decimos que no tiene deterioro cognitivo, significa que no hay síntomas, que todas las pruebas cognitivas son normales y que esa persona es independiente para las actividades de la vida diaria, que puede vivir sola sin ayuda de nadie ni sin ninguna supervisión. Ahora, el deterioro cognitivo leve se diagnostica cuando la persona tiene alguna queja, algún síntoma cognitivo que se refleja en las pruebas cognitivas porque tiene puntuaciones bajas en los test, pero sin embargo la persona sigue siendo independiente para todas las actividades de la vida diaria. Es decir, que esos déficits no son lo suficientemente importantes como afectar su capacidad para vivir solo o sola. La demencia significa que ya las actividades para la vida diaria se ven afectadas porque una persona tiene síntomas cognitivos que se han evidenciado en las pruebas neuropsicológicas. Y la demencia tiene varias fases. Y yo aquí quiero hacer bastante hincapié porque desde el punto de vista social, la palabra demencia tiene una connotación negativa y tiene un estigma asociado porque en el imaginario colectivo, cuando escuchamos esa palabra, nos imaginamos a una persona
mayor, que no se vale por sí misma. Y esos son estadios avanzados de la demencia, pero la demencia también tiene fases. Hay una demencia leve, demencia moderada y demencia avanzada. Entonces es importante que entendamos que esa imagen que tenemos de la demencia en realidad son estadios avanzados y tenemos que aprender a identificar los estadios más precoces para poder diagnosticar la enfermedad antes. En la fase leve de la demencia, las personas lo que tienen es dificultad para hacer actividades que nosotros llamamos instrumentales de la vida diaria. Y las actividades instrumentales, como el nombre lo dice, es cuando usamos un instrumento. Por ejemplo, usar el cajero electrónico, usar los electrodomésticos de casa, usar el teléfono, tomarse la medicación, llevar un calendario con las citas. Eso, si está alterado en una persona con síntomas y con test cognitivos alterados, es una demencia leve. En la demencia moderada, la persona tiene dificultad para hacer las actividades básicas de la vida diaria, que son vestirse, ducharse e ir al baño. Entonces, si una persona necesita ayuda o supervisión para alguna de esas tareas, tiene una demencia moderada. Y la demencia avanzada es cuando la persona es dependiente para todo, no puede hacer ni actividades instrumentales ni actividades básicas sin la ayuda de una tercera persona. Entonces, como les mostraba, en realidad las enfermedades neurodegenerativas son un proceso lento y progresivo. Esto no pasa de la noche a la mañana. Estos síntomas van poco a poco a más y las personas pasan de tener un rendimiento normal a tener deterioro cognitivo leve y demencia. Y este continuo es importante identificarlo porque nosotros queremos ser capaces de diagnosticar a los pacientes en etapas precoces, incluso si puede ser antes del deterioro cognitivo leve, pero por lo menos en la fase de deterioro cognitivo leve, para poder desarrollar medicamentos que alarguen el tiempo de independencia de la persona y prevengan la aparición de la demencia. Entonces, los mensajes clave de esta primera parte es que la demencia por cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa que está asociada a depósitos de una proteína que se llama alfa-sinucleína en unos cuerpos de Lewy y neuritas de Lewy. Estos son términos un poco más científicos. Que el modelo de las enfermedades neurodegenerativas es un continuo, no solamente fases avanzadas de la enfermedad, y que es muy importante entender el continuo de la enfermedad para poder identificar a los pacientes en etapas más tempranas. Luego también hemos hablado que la enfermedad por cuerpos de Lewy en realidad engloba dos enfermedades que son la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson, que puede cursar con demencia. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, los médicos para hacer el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson, que es de lo que ahora me voy a referir en adelante, usamos unos criterios que yo no espero que se lean esta diapositiva porque esto es son términos muy técnicos, médicos. Yo lo que quiero mostrar con estos criterios diagnósticos en realidad es que hay bastante solapamiento, hay mucha superposición entre las dos enfermedades y que las dos enfermedades clínicamente son muy similares. Y como son tan similares, la forma en que nosotros las diferenciamos ha sido con un criterio un poco arbitrario que hemos establecido y es el tiempo. Entonces, cuando el deterioro cognitivo aparece al mismo tiempo o un poquito antes, si ese un poquito es un año antes, o entre un año con los síntomas motores, que luego los voy a explicar, eso se llama demencia por cuerpos de Lewy, pero cuando la demencia aparece después de los síntomas motores o en el contexto de una persona que ya tiene diagnóstico de Parkinson, eso se llama demencia por enfermedad de Parkinson. Y ustedes dirán, bueno, entonces, si esto está similar, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre estas dos enfermedades? Pues la diferencia, como les decía antes, es el tiempo. Si los síntomas cognitivos están bastante alineados con los síntomas motores, a eso lo llamamos demencia por cuerpos de Lewy,
pero si los síntomas motores son el síntoma principal y aparecen antes que los síntomas cognitivos, eso lo llamamos demencia por enfermedad de Parkinson. ¿Y cuáles son los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson? Bueno, los pacientes con enfermedad de Parkinson suelen presentar lentitud en el movimiento. La definición principal o el síntoma cardinal de la enfermedad de Parkinson es la lentitud de movimientos, que nosotros llamamos bradicinesia. Y esta lentitud de movimiento puede estar acompañada de temblor, que suele ser un temblor en reposo de las extremidades, de rigidez en las extremidades o de alteración en la marcha, de dificultades para caminar o dificultades para mantener la postura, de inestabilidad postural. Pero la enfermedad de Parkinson no solo presenta parkinsonismo, estos síntomas nosotros los llamamos síntomas parkinsonianos o parkinsonismo, presenta también síntomas que llamamos no motores. Estas personas con Parkinson, dependiendo del estadio de la enfermedad, pueden presentar otros síntomas, entre ellos dificultades para percibir olores, estreñimiento, alteraciones del sueño, problemas sexuales, dificultades para elevar la voz o tienen una voz un poco más baja, eso sobre todo en etapas tempranas. Pero luego pueden aparecer síntomas cognitivos, síntomas de depresión o tristeza, alteraciones en la motivación o apatía, ansiedad, nerviosismo, otras alteraciones como sudoración excesiva o salivación excesiva, problemas para hablar o para articular el habla o problemas para tragar. Y en fases avanzadas, un porcentaje alto de pacientes con Parkinson desarrollan demencia. Esos problemas cognitivos evolucionan y hacen que la persona necesite ayuda para las actividades de la vida diaria y también pueden presentar alteraciones de la tensión arterial, es decir, suelen tener la tensión baja, pueden tener incontinencia urinaria y dificultades para tragar que llevan al atragantamiento. Estos síntomas no están presentes en todos los pacientes, cada paciente es diferente, no están presentes en la misma intensidad y eso es lo que hace que estas enfermedades sean tan complejas. Por su parte, la demencia por cuerpos de Lewy se caracteriza no por los síntomas motores que son cardinales en la demencia por enfermedad de Parkinson, sino por el deterioro cognitivo. Y nosotros la diagnosticamos cuando están presentes al menos dos de estas características. Síntomas motores como el parkinsonismo que describimos anteriormente, lentitud de movimiento, temblor, rigidez o alteraciones de la marcha, y otras tres que les voy a describir un poquito más adelante. Entonces, el parkinsonismo ya lo hemos descrito y la forma en que nosotros lo identificamos es preguntando al paciente si tiene temblor o si ha notado rigidez o lentitud en el movimiento y haciendo una exploración física. Y el tratamiento que vamos a indicar es medicación, una medicación que se llama levodopa, hay otras, pero normalmente solemos indicar mayormente levodopa. Y lo que es interesante en los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy es que no suelen responder bien a la levodopa a diferencia de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Lo otro que es muy característico de la demencia por cuerpos de Lewy es las alteraciones del nivel de conciencia o fluctuaciones cognitivas. Este síntoma es bastante difícil de identificar porque muchas veces tenemos que preguntar a la familia y no es sencillo de identificar, pero cuando está presente es muy típico. Y lo que suele explicar la familia y los pacientes es que los pacientes se desconectan del medio. Puede ser que tengan la mirada perdida o que se quedan dormidos de repente durante una conversación. Esas son alteraciones del nivel de conciencia, pero eso dura minutos, pocos minutos, segundos, y luego se recuperan y están normales. También pueden ser fluctuaciones cognitivas porque los pacientes pueden tener habla desorganizada o lentitud o notan como un embotamiento que dura pocos minutos y luego lo recuperan. Este síntoma, como les decía, no es sencillo y no es, aunque es muy típico de la demencia por cuerpos de Lewy, puede estar presente en otras demencias como la enfermedad de Alzheimer. La forma en que lo diagnosticamos es con la historia clínica y hay algunos medicamentos que pueden ayudar a mejorar este síntoma como el donepezil, la galantamina y la memantina, que son medicaciones aprobadas para la enfermedad de Alzheimer.
Hay otra característica muy típica que es el trastorno de conducta del sueño REM. Y esta terminología clínica la voy a desengranar. Este trastorno en lo que ocurre es que nosotros cuando estamos dormidos tenemos que estar paralizados. Y en las personas que tienen este trastorno de conducta del sueño REM, ese proceso de estar paralizado no ocurre. Y durante el sueño, cuando estamos soñando, cuando estamos dormidos, las personas gesticulan el contenido del sueño. Entonces pueden dar patadas, hablar, moverse, a veces se caen de la cama, a veces lesionan al compañero de la cama, porque lo que están soñando lo gesticulan. La forma en que se diagnostica normalmente es el compañero de cama el que nos dice el síntoma, pero hay una prueba que también se llama polisomnografía que se utiliza para hacer el diagnóstico, en donde se ponen unos electrodos para medir la actividad muscular y la actividad cerebral y poder diagnosticar este trastorno de conducta del sueño REM. Suele responder bastante bien a melatonina en caso de que esté presente o al clonazepam, pero el clonazepam intentamos evitarlo en personas mayores por el riesgo de empeorar el deterioro cognitivo y de alterar la capacidad para caminar, las alteraciones de la marcha. La otra característica muy típica de la demencia por cuerpos de Lewy son las alteraciones de la percepción que reciben el nombre de alucinaciones. Y lo que es típico en estos pacientes es que tengan alucinaciones visuales, es decir, que ven cosas que no están allí. Y es bastante interesante porque los pacientes refieren que lo que suelen ver con más frecuencia es personas, niños o animales. Suelen aparecer en situaciones de baja luminosidad y las personas son conscientes normalmente de que lo que están viendo no es real. Hay otros tipos de alucinaciones como alucinaciones auditivas, es decir, oír sonidos que no son reales. O también episodios de notar una presencia. Los pacientes dicen que notan que tienen a alguien detrás, se voltean y no hay nadie, o que una sombra les pasa por un lado, o que ven algo y luego desaparece. Estas alteraciones de la percepción son muy típicas de la demencia por cuerpos de Lewy y la forma en que la diagnosticamos es haciendo la entrevista clínica. Y en cuanto al tratamiento, solo hay que tratarlas si causan mucho nerviosismo o alteran mucho al paciente. Pero si el paciente se da cuenta que lo que está viendo es real y esto no le impide hacer sus actividades en la vida diaria, es mejor no dar medicación porque los medicamentos que funcionan bien para este síntoma empeoran otro síntoma de la demencia por cuerpos de Lewy, que es el parkinsonismo. Entonces, nosotros tenemos que jugar un poco aquí con los medicamentos y si no es necesario es preferible no darlo porque los antipsicóticos, que son muy buenos para tratar esto, hacen que los pacientes estén más lentos, que tengan más riesgo de caídas o que tengan más temblor. Otro medicamento que se puede utilizar son los inhibidores de la colinesterasa. Aparte de estos síntomas que les he descrito, los pacientes tienen deterioro en funciones cognitivas. Lo más típico es que tengan alteraciones en unas funciones que nosotros llamamos función ejecutiva, que es la capacidad para planificar tareas o para resolver problemas. Por ejemplo, cuando hacemos una receta o cocinamos, tenemos que apuntar el listado de los alimentos y seguir una serie de pasos. Bueno, en este caso estamos usando una función ejecutiva. O si yo tengo que planificar un viaje, hacer la maleta, todo eso es función ejecutiva. Y esto es lo que se altera con más frecuencia en los pacientes con enfermedad de Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy y están más lentos para procesar la información, les cuesta seguir los pasos, recordar lo que hicieron antes para hacer el siguiente paso. Lo otro que también se altera es la capacidad para enfocarse o mantener la atención o la concentración, para procesar la información visual en 3 dimensiones y, por ejemplo, pueden tener dificultades para conducir. También pueden tener alteraciones de memoria, tienen dificultad para recordar información reciente y lo que suele estar menos afectado o más preservado es el lenguaje. Entonces los pacientes en general pueden mantener una conversación y entienden la información que se les está diciendo sin ningún problema. Entonces los mensajes claves de esta segunda parte
es que la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson son muy similares y la diferencia radica en cuál fue el síntoma que apareció primero, si eran síntomas cognitivos o motores. Para decir que es una demencia por cuerpos de Lewy, los síntomas cognitivos ocurren antes o de forma concomitante, es decir, más o menos al mismo tiempo que los síntomas parkinsonianos, y en la demencia por enfermedad de Parkinson, la demencia ocurre después del diagnóstico de una enfermedad de Parkinson. Es importante recordar que el Parkinson no es solo síntomas motores, que también hay síntomas no motores, y que el diagnóstico de la demencia de cuerpos de Lewy lo hacemos cuando están presentes algunas de estas características que son el parkinsonismo, las fluctuaciones del estado de alerta o cognitivas, las alucinaciones visuales y el trastorno de conducta del sueño REM. Y bueno, yo con esto espero haber explicado que la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson en realidad son dos caras de la misma moneda y forman parte de una enfermedad que se llama enfermedad por cuerpos de Lewy. Aparte, también queríamos compartir información de investigación. Nosotros en Stanford tenemos muchos estudios de investigación y estamos buscando voluntarios que quieran participar. Nosotros necesitamos encontrar medicamentos que prevengan la aparición de estas enfermedades y que traten mejor los síntomas, porque la verdad es que los medicamentos que tenemos son bastante limitados. Y eso solo lo vamos a hacer posible si colaboramos investigadores, médicos, estadísticos, biólogos con voluntarios sanos y con pacientes. Todos juntos yo tengo la certeza que llegaremos a una solución. Para eso hay que participar en estudios de investigación. Tenemos dos estudios principales, el estudio sobre el envejecimiento cerebral saludable y hay otros estudios de investigación que son de Alzheimer que están disponibles en Estados Unidos, pero estos estudios normalmente también suelen incluir pacientes con demencia por cuerpos de Lewy. Aquí tienen alguna información específica y los enlaces, y como esta presentación estará disponible, pueden acceder a los enlaces para leer con más detalle la información. Aparte, también tenemos grupos de apoyo. Yo lidero un grupo de apoyo que se reúne el tercer miércoles de cada mes, de 5:30 a 6:30. Nos reunimos de forma virtual y es un grupo de apoyo para pacientes con Parkinson y sus familiares del norte y centro de California. Las personas que estén interesadas pueden escribirme a mi correo electrónico. En este grupo lo que hacemos es discutir temas específicos y mi objetivo principal es hacer educación y promoción de la salud en la comunidad. También discutimos con los pacientes y sus familiares cuáles son sus inquietudes más importantes. Y aparte de este grupo, tenemos otros dos, uno en Sacramento, que es en persona y se reúne el tercer martes de cada mes, y otro en Oakland, que son virtuales y se reúne el último miércoles de cada mes. También hay unos grupos virtuales de apoyo para el Parkinson y aquí tienen la información. Y Linda, yo creo que tú ibas a comentar también un poco sobre los recursos disponibles. Sí, gracias. Esta información estará disponible a través de un correo electrónico que van a recibir todos que han participado hoy día. Y de hecho existe un grupo de apoyo en inglés que se reúnen en el norte y en el centro de California. Y el horario de estas juntas se pueden obtener en el sitio web del Brain Support Network. Pero todo este detalle se los vamos a enviar por correo electrónico. Pasamos al... Ok. Ahora sí, queremos invitarlos que hagan sus preguntas. La primera pregunta que recibimos fue de Adriana. Y la pregunta fue, ¿qué tipo de pruebas cognitivas puede determinar el grado de demencia? Y obviamente yo personalmente tengo mi opinión acerca de esto por la experiencia que tuve con mi padre. Pero Carla, por favor, si puedes comentar en más detalle cómo se puede determinar el grado de demencia. Esto es una buena pregunta y también luego me encantará saber tu opinión, Linda, que sé que tienes mucha experiencia en este tema. Para determinar el grado de demencia, desde el punto de vista clínico,
en realidad no utilizamos las pruebas cognitivas, sino más la capacidad funcional del paciente. Entonces, no quiere decir que las pruebas cognitivas no nos digan cuál es el grado de deterioro cognitivo. Sí nos lo dicen, porque si nosotros hacemos la prueba cognitiva y el paciente tiene puntuaciones muy bajas en una escala X, eso nos da mucha información. Esa información es complementaria, pero es complementaria a la pregunta principal en este caso es si la persona es capaz de hacer actividades de la vida diaria o no y cuáles son las actividades que están alteradas. Eso es lo que nos va a decir cuál es el grado de demencia. Si están alteradas las actividades instrumentales básicas y en qué grado. Entonces, durante la entrevista hacemos una serie de preguntas para identificar cuál es la capacidad que tiene la persona para hacer las actividades de forma independiente, actividades que antes hacía normalmente. Eso es lo que nos va a decir el grado de demencia. Sí, y lo que pasábamos con mi papá, que un día estaba bien, otro día mal. Y a veces cuando veía un programa que le interesaba o oía cierta música, estaba lo más normal, pero de repente se ponía bien tieso y también bien terco porque no se quería bañar, no quería ponerse la pijama. Le rogábamos de rodilla, por favor, papi, por favor, ayúdanos para desvestirte y cambiarte. Y era difícil porque en ese momento no ven el sentido, no están conscientes de lo que está pasando. Y entonces hay que tener tanta paciencia, que es bien duro ver decaer nuestros queridos padres, hermanos, tíos. Es algo muy doloroso y uno tiene que tener mucho apoyo. Y por eso estos grupos que se reúnen comparten lo que están viviendo cada día y así uno puede encontrar la fuerza de empezar de nuevo al día siguiente. Y en ese punto quiero, si puedo hacer una pregunta para el grupo, para Carla. ¿Qué tipo de medicamento es recomendado para estas demencias en particular? ¿Y cuáles son los que se tienen que evitar? Porque yo sé que ciertos medicamentos que tomó mi padre lo empeoró y fue cuando se le quitaron estos medicamentos, volvió a ser más normal, digamos. Sí. Bueno, antes de responder esta pregunta, muchas gracias por compartir la experiencia, porque podría ser que lo que describes son fluctuaciones cognitivas Ujú. que ocurren y claro, eso también puede influir, por ejemplo, en la capacidad del paciente para hacer un test cognitivo. A lo mejor haces el test justo el día que tiene malo o la hora que tiene mala o el día que tiene bueno y en realidad hay que ver es la evolución de los síntomas. Entonces, es muy interesante lo que comentas. Luego, con respecto a la medicación, existe medicación para los síntomas. Lo que no hay es medicación que modifique el curso de la enfermedad. Entonces, la medicación que se utiliza para los síntomas cognitivos, para intentar, en la medida de lo posible, frenar la progresión del deterioro cognitivo, se llaman inhibidores de la acetilcolinesterasa y son principalmente la ribastigmina y el donepezil, aunque también la galantamina, con la galantamina, que es otro, también se han hecho estudios de investigación. Lo que sucede es que estos medicamentos no están aprobados para la enfermedad por cuerpos de Lewy o para la demencia por cuerpos de Lewy. Ellos están aprobados para la enfermedad de Alzheimer. De hecho, aquí en Estados Unidos no hay ningún medicamento aprobado por la FDA para la demencia por cuerpos de Lewy y para la demencia por enfermedad de Parkinson. Como tal, para los síntomas cognitivos. Entonces se utilizan off-label porque se ha visto, se han hecho estudios de investigación en donde se comparan los pacientes que toman esta medicación con los que no, y se ha visto que la verdad es que responden bastante bien durante las primeras etapas, a lo mejor el primer año. Esos estudios son bastante cortos, normalmente es 1 o 2 años, entonces los pacientes suelen responder bastante bien. Eso sería para los síntomas cognitivos. Y luego, dependiendo del síntoma que tenga el paciente, nosotros vamos a poner un medicamento u otro.
También importante, dependiendo de si afecta mucho su actividad de la vida diaria, si es algo muy discapacitante, porque los pacientes con demencia por cuerpos de Lewis son muy sensibles a las medicaciones y con no poca frecuencia les sienta mal muchas cosas. Entonces, cosas que seguro hay que evitar son los antisicóticos típicos como el haloperidol, porque empeoran con bastante frecuencia los síntomas motores y los pacientes están rígidos, más lentos, tienen más riesgo de caídas y también están más confusos y más dormidos durante el día. Y cuando les quitas la medicación mejoran. Los antipsicóticos típicos como la quetiapina o la clozapina pueden utilizarse pero en dosis muy bajas cuando los pacientes tienen alucinaciones o periodos de agitación o nerviosismo que son muy discapacitantes, pero si no, no es necesario. Y luego, si es un paciente con Parkinson y demencia, nosotros siempre intentamos evitar los agonistas dopaminérgicos porque aumentan el riesgo de alucinaciones y delirios. Entonces son medicamentos que intentamos evitar. Y la levodopa también hay que tener cuidado e ir subiendo la dosis poco a poco porque en pacientes con Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy puede aumentar el riesgo de alucinaciones o delirios. Entonces, la verdad es que ir con la medicación es un poco como una receta, bueno, pongo un poquito de esto aquí, bajo esto allá, no es sencillo. Cada paciente es diferente y yo lo que también siempre le explico a los pacientes es pensar que nosotros tenemos un listado largo de medicamentos, pero vamos un poco a ciegas. Yo sé por la literatura, por los estudios científicos, lo que sirve y lo que no sirve, pero cada persona es diferente. Entonces, vamos a probar esto, vamos a dar esta dosis que es la mínima y vamos a subirlo poco a poco. Pero a la mínima que note algún efecto adverso, que se ponga en contacto con su médico de referencia para evaluar nuevamente y quitar o retirar la medicación. Tenemos dos preguntas acerca de las alusiones, digamos. Selma Paola Polanco pregunta, ¿qué hacer cuando las alusiones son constantes en todo el día y está tomando la quetapina? Mm. Bueno, las alucinaciones si son constantes, se tratan si el paciente no se da cuenta de que son alucinaciones y tiene periodos en los que está más agitado o más nervioso que dificulta que haga cualquier cosa en casa. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo algún paciente que he tenido que pensaba que la tele le hablaba o hablaba con personas que estaban en casa, piensan que les van a robar o dicen que hay alguien en casa que les va a robar. Y eso, cuando el paciente no se da cuenta de que hay un problema en la percepción de la realidad y esas alucinaciones causan mucha angustia, no solo en el paciente, sino también en la familia, entonces hay que poner medicación. La quetiapina va bastante bien y normalmente empezamos con dosis muy bajas, pero si es necesario, pues se puede aumentar la dosis y si no, hay otros medicamentos como la clozapina y hay otros antipsicóticos como el aripiprazol. Se pueden probar muchos medicamentos. Antipsicóticos atípicos hay muchos. La quetiapina es uno de ellos y la verdad es que mm, suelen mejorar las alucinaciones. Lo que pasa es que la quetiapina, y esto hay que explicarlo a los pacientes, aumenta el riesgo de enfermedades vasculares, aumenta el riesgo de infartos y de infartos cerebrales y de infartos de miocardio. Entonces, hay que hacer una valoración riesgo-beneficio, porque todos los medicamentos tienen efectos adversos. No hay ninguno que tú te lo tomes y sea mano de santo. Siempre puede pasar algo. Entonces, si el beneficio supera el riesgo, vamos a tomar la medicación entendiendo que hay un riesgo presente, pero el beneficio es necesario porque, claro, no podemos tener al paciente en casa en estas situaciones, algo que es malo para el paciente porque lo está pasando mal y es algo también malo para la familia. Entonces, hay que dar la dosis de la quetiapina entendiendo que existe este riesgo, también existe el riesgo de somnolencia, los pacientes están más somnolientos, menos respondedores, pero cuando quitas la quetiapina, pues si va a estar más nervioso y alterado y eso es muy perturbador para la dinámica familiar, pues hay que dar medicación. Ujú.
a Adriana, que vive en Los Ángeles. Perdón, Linda, creo que no te escucho, se ha paralizado, no sé si soy yo o son ustedes. Hola, buenas. ah, Comentó que su papá tiene 16. Vale. Uy, perdón. A ver, que creo que aquí está la pregunta de... Sí, Ok, aquí ya estamos de regreso. sí, perdón. Cosas del directo, no pasa nada. Gracias, Sí. Laura, por avisarnos. Eh, Vale, bueno, se ha paralizado otra vez. He leído la pregunta de Adriana. Ella pregunta que si una persona que esté en México puede entrar en los grupos virtuales. Y la respuesta es sí. Nosotros compartimos el enlace con cualquier persona independientemente de su localización. Y para participar en los grupos virtuales, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros para enviarles el enlace. Entonces nosotros vamos a compartir esta presentación. eh, Perdón, que estoy leyendo el chat al mismo tiempo. Vamos a compartir las personas de contacto. Por ejemplo, mi correo electrónico lo voy a poner en el Q&A y las personas que... Ah, no, lo voy a poner en el Q&A, lo puedo poner aquí. No. Bueno, no pasa nada. Estará disponible en la presentación y si no, se los explico. Mi correo electrónico es carla con c, carlaab@stanford.edu y si están interesados en el grupo virtual, solo tienen que escribirnos un correo electrónico y nosotros les apuntaremos en la lista de correo que comparte el enlace. De todas formas, me recuerda Robin que vamos a compartir la información de los recursos de los grupos virtuales en un email que se mandará sí, después de la presentación. sí. Muy bien. Bueno, yo seguiré respondiendo las preguntas. Gracias, Robin, que lo ha puesto aquí. Ha puesto mi correo electrónico. Hay otra pregunta, que si existe algún grupo de apoyo que conozcamos en Colombia porque su madre está diagnosticada con cuerpos de Lewy. Yo, Y Selma también. Selma pregunta, sí, esta es una pregunta de Selma. Selma, yo no tengo información sobre grupos de apoyo en Colombia. Tengo un amigo colombiano, bueno, tengo varios amigos colombianos que trabajamos en investigación en demencia por cuerpos de Lewy y sé que están interesados en formar una red de investigación y le puedo preguntar si hay grupos de apoyo. Entonces me lo apunto y lo enviaremos en el correo de seguimiento. ¿Vale? Preguntar sobre grupos de apoyo en Colombia. Muy bien. Pero bueno, me parece muy bien y muy interesante que haya tanto interés por los grupos de apoyo, porque es cierto, como decía Linda, que es un recurso muy valioso para las familias. Es muy importante para las familias y para los pacientes compartir su experiencia. Se aprende mucho de lo que viven otras personas y de cómo gestionan los síntomas de la enfermedad, aparte de que ayuda a uno a desahogarse y a compartir en este camino que puede ser muy difícil. Muy bien. Seguimos con más preguntas. Que si las preguntas Selma, si las personas con cuerpos de Lewy pueden viajar, eh, porque ella vive en Florida y no ha podido traerla por miedo a las crisis. Bueno, esa es una pregunta
que no es infrecuente en los pacientes con no solo demencia por cuerpos de Lewy, sino otros tipos de demencia, también puede pasar con el Alzheimer. Entonces, no hay una contraindicación absoluta de viajar. Lo que pasa es que viajar es complejo. Es complejo para uno que está sano, pues para una persona con demencia también es un proceso que puede ser bastante estresante, porque bueno, tienes que pasar el control, tienes que estar pendiente. Entonces, si la persona con demencia es una demencia leve, va acompañada, se le informa al personal del avión, de la aerolínea sobre el estado de la persona y la necesidad de que haya recursos, y si es un viaje corto, entre Colombia y Florida probablemente hay unas 3, 4 horas aproximadamente, creo, no debe ser mucho más. Si es un viaje relativamente corto, se puede hacer, pero es importante que, insisto, la persona vaya acompañada. Viajar solo con una demencia es muy complicado y eso no se recomienda. Al final la decisión es de la familia, pero nosotros no lo recomendamos. Entonces, que vaya acompañado, que se informe al personal de la aerolínea sobre el hecho de que la persona tiene un diagnóstico de demencia para que presten más atención y aporten recursos, por ejemplo, que salgan antes o que entren antes. Y luego que sean viajes cortos. Si son viajes más largos es más complicado porque las personas pueden tener episodios confusionales dentro del avión y claro, eso es muy difícil de tratar. Muy bien. Hay otra pregunta sobre la fisiopatología de la demencia de Lewy. Al igual que el Alzheimer, ¿el deterioro empieza en el hipocampo o la alfa-sinucleína se ha encontrado en otras estructuras cerebrales? Bueno, Laura, esto es una pregunta súper interesante. La alfa-sinucleína normalmente se empieza a depositar en estructuras del tronco del encéfalo, principalmente en una estructura que se llama la sustancia negra. Y de allí puede aparecer en otras áreas cerebrales. Puede aparecer en el hipocampo, puede aparecer en la amígdala, puede aparecer en la corteza temporal, del lóbulo temporal, y puede aparecer en la corteza, por ejemplo, occipital, en otras partes del cerebro. Entonces, hay como una progresión de los depósitos de alfa-sinucleína que nosotros hemos hipotetizado, es la hipótesis que tenemos, como la alfa-sinucleína se va depositando progresivamente en varias áreas anatómicas cerebrales, pero a pesar de que puede encontrarse en el hipocampo, nosotros pensamos que los depósitos comienzan a nivel del sistema nervioso en la sustancia negra. Sin embargo, bueno, Laura comenta que si al igual que la enfermedad de Alzheimer empieza en el hipocampo, aprovecho para explicar que los pacientes con Alzheimer también pueden tener depósitos de alfa-sinucleína. Entonces, ese esquema que yo mostraba de la clasificación de las enfermedades neurodegenerativas también pues puede ser un poco más complejo incluso porque lo cierto es que esas proteínas, estas enfermedades, la mayoría no son puras y hay algunos pacientes con Alzheimer que también pueden tener depósitos de alfa-sinucleína y pacientes con enfermedad de Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy que pueden tener los depósitos de las proteínas del Alzheimer. Y eso lo estamos estudiando porque se ha visto que tener más proteínas alteradas es peor y si nosotros vamos a desarrollar medicamentos para estas enfermedades, pues tenemos que conocer cómo estas sustancias interaccionan para poder, para causar el deterioro de la enfermedad, para poder dar medicamentos separados o en combinación que estén dirigidos a varias vías. Y muy bien. Hay otra pregunta, si hay tiempo. ¿Cuánto tiempo puede alguien vivir
con demencia por cuerpos de Lewy? Esta es una pregunta muy buena, Robin, muchas gracias por la pregunta. Em, claro, esta información nosotros es importante saber que la obtenemos de estudios epidemiológicos. Y cuando se hacen este tipo de estudios se recoge información de muchas personas. Es decir, que los datos son de un grupo de personas. Y luego eso, si se aplica o no a nivel individual, puede variar. Pero en estudios epidemiológicos los datos grupales dicen que una persona con demencia por cuerpos de Lewy normalmente tiene una supervivencia entre 8 a 10 años aproximadamente. Pero hay personas que pueden vivir más y hay personas que pueden vivir menos porque en principio esos son datos grupales. Y la otra pregunta es que si una persona con demencia por cuerpos de Lewy puede tener buena calidad de vida. Sí, una persona con demencia por cuerpos de Lewy puede tener buena calidad de vida y eso va a depender de que haya una buena interacción y una buena comunicación entre médico, paciente y familia y que nosotros seamos capaces de aportar medicación que controle los síntomas y apoyar a la familia para que tengan los recursos para dar el cuidado del paciente hasta el final de la vida. Bueno, lamentamos que parece que el internet de Linda no está funcionando correctamente, pero de todas formas queremos aprovechar ahora para finalizar, agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Muchas gracias por sus preguntas que han sido muy interesantes. Nosotros esperamos que esto les haya sido de ayuda, que esta información haya sido valiosa y queremos agradecer en nombre de la Universidad de Stanford y del Brain Support Network. Queremos también informar que en unos días recibirán un correo electrónico con el link de la grabación de este seminario y con algunas notas y recursos en español para los asistentes. Muy bien, muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias y esperamos que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, Carla. Pido disculpas por mi pobre español. No, lo Muchas hace gracias. fenomenal, Robin. Muchas gracias por tu apoyo. Genial. Muchas gracias. Gracias.